Bueno, pues todos estaremos de acuerdo en que el desempleo es el principal problema de los gaditanos y de las gaditanas. No solamente hay más de 200.000 parados en la provincia, sino que hay 80.000 familias gaditanas que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación. Es evidente que el empleo tiene que ser el centro de la acción política de cualquier organización en la provincia de Cádiz. Nosotros, desde Unidad Popular, Izquierda Unida, lo que decimos es que durante estos años no solo no se han puesto las medidas para ir paliando el problema de desempleo, sino que se han hecho políticas contrarias a la creación de empleo. Desde la reforma del artículo 135 de la Constitución, que nos ha dicho a todos los ayuntamientos, a todos los que estamos gestionando las administraciones locales en la provincia y también a otras instituciones, que tenemos que primar el pago de la deuda a los bancos que han originado esta crisis financiera, esta crisis económica, antes que las verdaderas ayudas para la generación de planes de empleo. Los ayuntamientos de la izquierda en Cádiz hemos hecho planes de empleo, la Diputación está poniendo en marcha planes de empleo y tenemos que poner en marcha un verdadero plan de empleo garantizado para la provincia de Cádiz y para el resto del Estado. Y no nos olvidemos tampoco de las familias que no van a poder acceder a estos planes de empleo y que necesitan una renta básica de ciudadanía para vivir con dignidad. Bueno, desde 2011 hasta el momento actual, lo que ha avanzado la provincia de Cádiz en precariedad, el desempleo, en pobreza, en gente que está en las puertas de las alcaldías porque no pueden pagar la luz y el agua. Esa es la realidad después de una legislatura en la cual se ha ido a un desmontaje masivo de los derechos sociales y de los elementos que tenía el Estado y los ayuntamientos para poder luchar contra la pobreza y contra el desempleo. Y a la provincia de Cádiz se le ha dado un rol desde las últimas décadas por parte de los dos grandes partidos relacionados exclusivamente con el turismo de sol y playa, el turismo especulativo y la especulación urbanística. No digo que el turismo no sea importante, pero que tiene que estar anclado a otros valores patrimoniales, valores medioambientales, valores culturales, de los que somos en Cádiz los mejores de la zona, y desde luego ese es el problema de la provincia de Cádiz. Necesitamos reindustrialización, necesitamos recuperar la industria ligada al campo y recuperar nuestra pesca para diversificar la economía gaditana. ¿Su turno? Bueno, nosotros estamos por un programa de empleo garantizado de carácter indefinido, no como hizo la Junta de Andalucía antes de las elecciones autonómicas y con un marcado carácter electoralista, un plan de empleo puntual que todavía estamos esperando los ayuntamientos de cobrar ese dinero porque no se ha pagado el segundo 50% del plan de empleo de hace casi un año. Esas son las políticas de empleo que nosotros rechazamos. Nosotros queremos que el empleo se convierta en el centro de la acción política. Y, señores, las políticas de infraestructura no se pueden hacer si no superamos la austeridad. ¿De dónde vamos a sacar dinero si estamos promoviendo el pago del déficit público, la medida del déficit público por encima de las inversiones? Es fundamental en Cádiz las políticas de inversiones porque las inversiones son en sí mismo creación de empleo y de riqueza, no solamente la línea Algeciras-Bobadilla, que ahora los dos grandes partidos van a hacer cuando no han hecho en los últimos años. Hay que recordar que esa línea todavía los trenes funcionan con gasoil. Es una línea que no está electrificada, que es del siglo XIX y de ella depende pues todo el funcionamiento logístico del puerto de Algeciras. Por tanto, vamos a tener memoria y vamos a tener responsabilidad. Teófila, todo mi respeto. Para que haya una auténtica plataforma logística en nuestra provincia, lo primero que hay que terminar no te lo discuto. La conexión ferroviaria. Yo he hecho un compromiso, 250 millones de euros de 2017 a 2020, porque para el próximo año solo habéis consignado 57 millones. ¿La obra que se puede hacer? Eso puede ser la plataforma logística que necesitamos si terminamos también la terminal de contenedores del puerto de Cádiz, que hay que todavía conseguir los 60 millones de euros. Y ya están conseguidos. Bueno, Salva. Todavía no ha llegado la resolución, que llegue. Si conectamos el Bajo de la Cabezuela en Puerto Real, está el compromiso, el gobierno ha aprobado. Pero ¿qué compromisos llevamos oyéndolo 4 años? Si avanzamos en vertebrar la provincia para que Puerto de Cádiz y Puerto de Algeciras estén mejor unidos a través de la Nacional. Te recuerdo que tú te oponías a ello en el 93. Dejamos el proyecto terminado en el 2007. Y con ello consolidar una infraestructura en una provincia territorialmente muy dispersa, muy amplia, para crear empleo entre todos, que creo que es el principal objetivo. Tiene que terminar, señor de la Encina. Ahora todo eso lo pueden matizar en la última ronda, señor Gutiérrez. Bueno, yo no sé si los compañeros del PP y del PSOE no se han enterado de que el bipartidismo ya es historia y de que aquí hay 5 personas para debatir y que todo no se centra en la bola de ping-pong entre el PP y el PSOE, porque la realidad es que ni el puerto de Cádiz, ni el Bajo de la Cabezuela, ni las líneas Algeciras-Bobadilla tienen hoy líneas ferroviarias cuando estamos hablando de que tenía que haber estado desde hace décadas. Pero bueno, yo quiero incidir en una cuestión importante. Decía el representante ciudadano que es la empresa privada la que crea empleo, y es verdad que la empresa privada es una parte de la creación de empleo, y el principal problema que tiene la pequeña y la mediana empresa es que no hay demanda.
Por tanto, lo que hace falta es un plan de inversión y un plan de empleo, recuperar los derechos laborales que se han perdido, revirtiendo las dos reformas laborales, la del PSOE del año 2010 y la del PP del año 2012. Cuidado con el contrato único, porque el contrato único es el contrato único temporal y a otra vuelta de tuerca más a la reforma laboral. Bueno, es evidente que los astilleros ahora está en la preocupación de los representantes de la provincia de Cádiz. Es verdad que ha habido ahora algunos barcos, qué casualidad que los barcos de astilleros aparecen siempre cuando hay elecciones de cualquier tipo, no en otro momento. Lo que sí hace falta es que se haga un verdadero plan de viabilidad de los astilleros a medio y largo plazo y se hable también de las plantillas porque están absolutamente envejecidas y no hay un recambio para asegurar el futuro de los astilleros. La realidad es que desde los tiempos de la SEPI, en el que el Partido Socialista diseñó un sistema que iba a la privatización de astilleros y que no continuó después el PP por la fuerza de los trabajadores, por la movilización de los trabajadores de astilleros, lo que nos dicen los astilleros es que también la empresa pública genera empleo. También la empresa pública genera empleo. Yo dirijo una empresa en Medina que gestiona servicios públicos y que genera empleo. Evidentemente también es importante la empresa privada y para eso tenemos que ir a planes de inversión de reindustrialización y tenemos que ir equiparando los derechos de los autónomos a los derechos de los trabajadores por cuenta ajena. Pero es importante invertir y es importante superar las políticas de austeridad porque si no gastamos dinero desde las administraciones no podremos hacer todo esto. Estaba en el tiempo, todavía. Es evidente que todos los políticos no somos o no son corruptos, pero que ha habido absolutamente estructuras orientadas para delinquir en determinados partidos políticos de este país, y no lo digo yo, lo dicen los tribunales. Yo creo que ahora mismo es una preocupación fundamental para la ciudadanía y yo también le pido a la ciudadanía en estas elecciones del 20 de diciembre que castiguen duramente a las organizaciones políticas que lleven en sus listas electorales personas que estén imputadas o que estén investigadas por casos de corrupción importantes como ha ocurrido en los últimos años. Nos hemos despertado esta semana con varios casos de corrupción en esta ocasión del Partido Popular en Madrid, relacionado con el uso de la información, ¿no?, que tiene un diputado para hacer negocios privados, relacionado con otros tipos de cuestiones, y es un problema que está de actualidad y que desde luego requiere una respuesta fuerte desde los partidos políticos. Hay que endurecer las penas de una vez. Hay que endurecer las penas, hay que hacer que los delitos de este tipo, los que están relacionados sobre todo con el enriquecimiento personal, no prescriban y que haya fórmulas para que se pueda devolver lo robado a la ciudadanía. El turno de Izquierda Unida. Bueno, yo creo que las organizaciones políticas que han tenido en su seno en los últimos años verdaderas redes para delinquir no pueden traernos ahora las soluciones contra los problemas de la corrupción en nuestro país. Hay un problema grave de desafección ciudadana que se debe no solamente a estos casos, sino a una falta de participación pública. Tenemos que reformar nuestras leyes, incluso la Constitución, para favorecer que la gente pueda participar en política, que haya más iniciativas legislativas populares, que haya más referéndum, que se pueda participar desde los ayuntamientos sin tener 20.000 trabas burocráticas y que la democracia no puede ser solamente votar cada 4 años, sino que tenemos que ir pasando de una democracia representativa a una democracia participativa. Y en cuanto a la ley de financiación de partidos políticos, nosotros lo hemos defendido siempre. Los partidos políticos no pueden recibir, como han hecho durante toda la democracia, dinero de empresarios, porque entonces le deben favores a los empresarios. Y eso es lo que ha pasado aquí. Y aquí se ha convivido en el gobierno con estas leyes sin haber hecho nada durante muchos años. Evidentemente los partidos políticos se tienen que financiar de sus militantes y se tienen que financiar de las ayudas públicas que son iguales para todos. Bueno, parece que aquí es que no entiendo la preocupación por la corrupción cuando no se ha hecho nada en estos años y cuando hay casos de corrupción generalizados. Hombre, es que la ciudadanía no lo entiende. El caso del Tribunal Constitucional clama al cielo. Es un tribunal desacreditado por la intromisión de los partidos políticos y sobre todo de los dos grandes partidos políticos. Tenemos que cambiar el Tribunal Constitucional. Tenemos que hacer que al menos una parte de ese tribunal se vote de otra manera, para que no sea dependiente de la voluntad de los grandes partidos políticos. Y en cuanto a la ley electoral, importante también, la ley electoral que ha hecho el bipartidismo es una ley electoral que lo que hace es que nadie se pueda salir de los dos grandes partidos porque hace mucho frío fuera de los grandes partidos, porque hace falta mucho porcentaje de votos para sacar escaños, porque no hay proporcionalidad, porque no hay representatividad, porque no hay una relación entre el voto del ciudadano y el señor que se sienta en el escaño del Congreso. Y eso hace también que los partidos políticos mayoritarios se hagan cada vez más fuertes y que cada vez haya menos diversidad y por tanto también más corrupción. Tenemos que cambiarla, la ley electoral, pero para hacerla más proporcional y no, como dice el representante del ciudadano, para que sea aún menos proporcional. Bueno, yo represento una formación política que en la provincia de Cádiz ha elegido sus listas a través de un proceso de primarias abiertas con la participación de más de 3.000 gaditanos a través bien de las redes de internet o bien a través de las urnas que se han puesto en todos los municipios. Este es un ejemplo, ¿no?, de participación ciudadana. Y por otra parte,
una cuestión que está ocurriendo que es importante. Esta mañana he estado yo en la Universidad de Cádiz, allí en Cádiz, y una de las cuestiones que me planteaban jóvenes es que la gente joven que está en el extranjero no está pudiendo votar en estas elecciones generales, porque hay una ley, que es la ley del voto rogado, que pactaron en su día el Partido Popular, el Partido Socialista y otros, como CiU, está haciendo que los datos hayan pasado del 25% de participación en el extranjero a el 3 o el 4%. Y esto es una vulneración de los derechos fundamentales de nuestros jóvenes que hoy están por el exilio laboral en Inglaterra o en Alemania. Esto no es participación ciudadana, hay que favorecer la participación de nuestros jóvenes. Y, hombre, es importante también decir que nosotros en Medina hemos hecho un referéndum hace 2 años para elegir a juez de paz y nos costó bastante trabajo. Yo quiero saber cuántos referéndums ha hecho Cádiz en 20 años de gobierno de Teófila Martínez. Turno de Podemos. Bueno, venimos de un momento histórico en el que los movimientos sociales, el 15M y la ciudadanía en general nos reclama un cambio profundo en las políticas de participación desde todos los grupos políticos. Tenemos que transformar este país para adaptarlo a una nueva democracia más participativa. Y eso se ve bien de los que estamos gobernando ayuntamientos. Nosotros hemos hecho presupuestos participativos, hemos hecho consultas populares, hemos hecho una serie de medidas reales para dar cabida a la voluntad de la gente en los ayuntamientos y tenemos que llevar también estas medidas al resto de la administración y especialmente al Gobierno central. Bueno, yo me siento mucho más representado con un trabajador barcelonés o de Girona o del País Vasco que con un banquero gaditano. Esa es la clave de la unidad de España que yo entiendo, unirnos todos para luchar contra las políticas que están ahora mismo afectando a las mayorías sociales. Y este es un país diverso donde la gente se siente como quiere y hay diferentes comunidades autónomas donde se pueden sentir catalanes, vascos, gallegos y nosotros nos sentimos españoles o andaluces. Lo que hace falta es una verdadera voluntad de diálogo y el diálogo no se consigue generando frentes en los cuales uno se pone con el Junts per sí y los otros con el pacto constitucionalista, pero sí, lo que es la realidad es que ambos bandos están ganando votos con esas posturas enfrentadas que no llegan a la resolución de ningún conflicto. Por tanto, lo que hay que hacer es una reforma constitucional hacia el único modelo político que en ciencia política nos queda por explorar, que es la federalidad del Estado. Tenemos que construir un nuevo Estado federal, republicano, un Estado en el que se reconozca la nacionalidad incluso de todas las regiones y los pueblos que componen en nuestro país, y eso se tiene que hacer con voluntad política y con diálogo en los próximos tiempos. Bueno, ninguna organización política es garante de la unidad de España. El único garante de la unidad de España son los españoles y las españolas. No se puede arrogar uno el derecho de ser el defensor de la unidad de España porque aquí todos estamos en el mismo barco y queremos hacerlo entre todos y para todos. Pero yo sí voy a hablar de Rota y de Gibraltar, se ha hecho aquí mención antes. Nosotros defendemos desde Izquierda Unida y Unidad Popular que los conflictos se tienen que resolver a través de la negociación pacífica siguiendo el derecho internacional y reclamamos la soberanía y también queremos el cumplimiento de los derechos humanos que se están incumpliendo a través de maces militares que están en nuestro territorio y que están haciendo intervenciones militares fuera del amparo de las Naciones Unidas. Nosotros desde la provincia de Cádiz no podemos permitir que se utilice la provincia y el territorio andaluz para hacer este tipo de acciones que generan guerra, que generan odio y que generan también inseguridad en nuestra tierra. Y con respecto a Gibraltar, que también ha salido, yo lo que diría que independientemente de las cuestiones de nacionalidad o de independencia o de si es de un país o si es de otro país, hay que dejar trabajar a los gibraltareños y hay que hacer medidas para que puedan entrar y salir y no se utilice a los campos gibraltareños como excusa para hacer cuestiones políticas con Gibraltar. Es evidente que el problema territorial en una campaña como esta, viniendo de los momentos de crisis tan fuertes que hemos tenido en los últimos años, no puede desplazar los verdaderos problemas de la ciudadanía, que son los problemas económicos, el desempleo y los problemas sociales. Tenemos que resolver los problemas territoriales sentándonos a discutir y el papel de Andalucía es fundamental. Andalucía consiguió su autonomía a través de la lucha en la calle el 4 de diciembre y en un referéndum el 28 de febrero. Y vamos a seguir siendo punta de lanza en esa España federal que se tiene que construir, pero que tiene que respetar también desde el punto de vista financiero la importancia de Andalucía. Desde Izquierda Unida yo quiero pedir sobre todo una reflexión a los gaditanos y a las gaditanas, que piensen en lo que ha ocurrido en estos últimos años, que piensen quiénes han estado al lado de los trabajadores, al lado de las personas que se están movilizando, al lado de los movimientos sociales, gestionando los ayuntamientos desde una visión progresista, desde una cuestión social, quiénes les ha ayudado, quiénes han estado en la calle y quiénes han sido las organizaciones políticas que nos han llevado a esta crisis económica y que han propuesto también esa salida antisocial a la crisis económica. Somos una organización de izquierda y pedimos el voto de izquierda de los gaditanos y las gaditanas para transformar, para construir un nuevo país y una nueva provincia de Cádiz.